Guiones y guionistas, capítulo 88. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del latente mundo de los guionistas y el explosivo arte de los guiones. Cuando escribimos un guión pasamos muchas etapas en relación con el conocimiento que tenemos de la historia que estamos contando. Al principio no sabemos nada de la historia, solo tenemos una idea, un personaje, una anécdota, un tema, y a partir de ahí vamos sabiendo cada vez más de ese universo. En las primeras etapas hay que documentarse mucho del ambiente donde se mueven los personajes, pero llega un momento en que cobran vida y parece que sean ellos quienes guíen la historia. Me refiero a la corriente de la creatividad, o sea, porque bueno, es falso eso de que sean los personajes los que cuentan la historia, porque la única persona que escribe sus acciones y diálogos eres tú. Pero sí es verdad que cuando llegas a un conocimiento alto de la historia, puedes llegar a sentir lo que los personajes sienten y dejarte llevar por esos sentimientos en tu escritura. ¿En qué fase de conocimiento se encuentra tu guión? Hoy vamos a ver las 4 fases de conocimiento de una historia y qué debemos hacer en cada una de ellas. Pero antes recordaron los cursos de guión de la plataforma Guiones y Guionistas. Hoy toca clase del curso de creación de webseries. Una vez que ya tenemos claro qué es una webserie, vamos a ver cuál es el pitch necesario para crear nuestra serie y vamos a dar los primeros pasos para que empecéis a crear la vuestra. El objetivo, ya sabéis cuál es, que cuando acabe el curso, a la clase número 10, la 10ª clase, bueno, pues todos hayáis creado una webserie. La semana pasada expliqué en un podcast qué son los grupos Mastermind para guionistas. Pues bien, se puso en contacto conmigo un joven interesado en montar en uno, por lo que hago desde aquí el llamamiento por si hay más interesados. Se llama Pablo, quien se puso en contacto conmigo, es chileno y es estudiante de comunicación audiovisual. Por lo que este grupo sería para gente que esté empezando en el mundo de los guiones. Si hay algún interesado en pertenecer a él, me escribís y yo os pongo en contacto con Pablo. Y si se monta el grupo, ya me contaréis en un futuro qué tal os va. Como me imagino que a lo mejor hay interesados de toda Latinoamérica, obviamente tendría que ser un grupo con reuniones online, ¿no? No serían presenciales. A menos que, bueno, pues que me escribáis varios chilenos y podáis juntaros con Pablo. Por cierto, varios me habéis preguntado por el generador de historias que estoy preparando. Os puedo adelantar que servirá para pensar historias originales partiendo de un material excepcional. Las 100 películas más famosas de la historia. Lo que estoy haciendo es descomponer los loglines de estas películas y gracias a un método un poco azaroso y divertido vais a poder utilizarlas como inspiración para vuestros guiones. Ahí queda eso. A ver si para la semana que viene está todo listo y podéis verlo. Y ahora sí vamos a ver las 4 fases del aprendizaje. Escribir un guión es un viaje en el que pasamos de no saber nada de la historia que estamos contando hasta conocerla perfectamente. En este viaje pasamos por las 4 etapas del aprendizaje. Estas etapas se pasan siempre que aprendemos una nueva habilidad o un nuevo hábito y podemos aplicarlo también a nuestras historias. Y hoy vamos a ver cómo. Para entender las 4 etapas hay que crear un cuadrante. En uno de los lados colocamos 2 valores, que son la ignorancia y el conocimiento, y en el otro lado los otros dos valores, la inconsciencia y la conciencia. Si los combinamos salen 4 resultados, que serían las 4 fases del conocimiento o del aprendizaje. Veamos en qué consiste. La primera fase del aprendizaje es la ignorancia inconsciente, es decir, no sé que no sé. Es la fase previa a empezar a aprender. Lo más habitual es que cuando vayamos a aprender algo nuevo estemos en esta primera etapa del aprendizaje en la cual todavía no somos conscientes de que no sabemos cómo hacer algo correctamente. Y si no lo sabemos, es porque no hemos necesitado dedicar esfuerzos de ningún tipo para aprender cómo hacerlo. O sea, sencillamente no nos ha hecho falta pensar en ello, con lo cual, bueno, pues no hemos pensado y no sabemos nada, ¿no? De hecho, es que ni nos hemos molestado en pensar lo que sabemos y lo que no sabemos de algo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una persona que va a aprender a conducir, pero todavía no ha empezado. En ese momento, aunque bueno, pues ha visto muchos coches paseando por la calle, pues todavía no es consciente de todo lo que va a tener que manejar, ¿no? Va a tener que manejar el retrovisor, los intermitentes, los pedales, las marchas, pero él, bueno, pues ignora todo lo que va a tener que aprender. La segunda fase del aprendizaje es la ignorancia consciente, más o menos el sé que no sé. Una vez que ya somos conscientes de que hay algo que tenemos que aprender,
comenzamos a fijarnos en los detalles que antes ignorábamos completamente porque no nos importaban. En esta segunda fase tomamos conciencia de la nueva necesidad que tenemos y a la que hay que enfrentarse y empezamos a prestar atención a los detalles relacionados con esta nueva actividad que se nos presenta. Este es el momento en el que tú te apuntas a una autoescuela, ¿no? Por seguir un poquito con el ejemplo de antes. Y claro, en ese momento pues te sientas en el asiento del conductor y te explican lo que tienes que hacer. En ese momento ya sabes lo que hay, pero no sabes cómo hacerlo. En esta fase, bueno, según la dificultad del aprendizaje e incluso de tu personalidad, es habitual sentir la sensación de que no eres capaz, de que es demasiado complicado, te sientes torpe y bueno, no te salen las cosas a la primera. Pues yo que sé, te equivocas con el pedal, lo de entrar a marcha, intentas aparcar y aparcas a un metro de la acera. O sea, ya empiezas a ser consciente de que no sabes, ¿no? De todo lo que tienes que aprender. Y así pasas a la tercera fase. La tercera fase del aprendizaje es el conocimiento consciente. Sé que sé. Si practicamos muchas veces conseguimos desarrollar nuestras habilidades hasta el punto de conseguir hacerlas correctamente. Esta parte del proceso de aprendizaje es la competencia consciente. Todavía no hemos interiorizado todos los detalles que tenemos que tener en cuenta, pero si ponemos atención a la actividad que desarrollamos, podemos realizarla con éxito. Y volvemos otra vez al ejemplo del coche. Es el momento en que, aunque te sientas torpe e inseguro, sigues practicando y llega un momento en el que ya sabes conducir, ¿no? Estamos todavía en la fase de todas las clases de aprendizaje para conducir, ¿no? Y estás yendo a las clases con el profesor y sales a la carretera y vas para un lado, vas para otro. Pero bueno, como que en esta fase, para meter la marcha correctamente, pisando el pedal adecuado, tienes que estar concentrado y poner los 5 sentidos en ello. Sí, ¿no? Estás la primera vez que sales a una autopista, yo creo que esa vez no se nos olvida a nadie, ¿no? ¿No? La primera vez que sales, te lanzas en la autopista a correr y empiezan a venir todos los autos por todos los lados y tú estás en medio yendo, avanzando poco a poco, ¿no? Y que, bueno, vale, ya sabes conducir, pero como no le pongas toda la atención a la actividad, pues realmente no, te puedes tener un accidente, ¿no? En esta fase, si le pones toda tu atención, ya eres capaz de poner en marcha el coche, de que no se te cale y vas conduciendo con cierta soltura, ¿no? Más o menos, ¿no? Y es en ese momento cuando te sacas el carnet de conducir y llegas a la cuarta fase, que es el conocimiento inconsciente. No sé todo lo que ya sé, ¿no? Esta es la última fase del proceso del aprendizaje. Una vez que dominamos cómo hacer algo, empezamos a automatizar el proceso y a medida que practicamos vamos interiorizando y memorizando los pasos que tenemos que seguir hasta conseguir el objetivo deseado. Y cada vez poco a poco necesitamos estar menos atentos a los detalles ya que los hemos ido memorizando a base de practicar y practicar. Esta etapa llega cuando, después de que ya te has sacado el carnet y te hayas pasado un tiempo conduciendo, automatizas las acciones que debes realizar. Al llegar a esta fase ya no necesitas poner toda tu atención en cada acción. El pie ya sabe cuándo tiene que pisar el pedal, la mano sabe cuándo meter una marcha o la otra. Básicamente has automatizado las acciones que se han convertido en un hábito. Ni siquiera te das cuenta de todo lo que haces a la vez para conducir, ¿no? Estás haciendo 20 cosas a la vez, pero no eres consciente de ello. Este es el momento en el que el proceso de aprendizaje ha terminado y has integrado la experiencia en tu vida. Muy bien, pues ahora vamos a ver las 4 fases del conocimiento de una historia, que es aplicar un poquito la teoría que hemos visto antes a nuestro mundo del guión. A lo largo de la escritura de un guión pasas por las 4 fases del aprendizaje del conocimiento de una historia. En cada fase debes realizar unos procesos concretos y por eso está bien saber en qué fase te encuentras en cada momento. Veamos en qué consisten estas etapas. Comenzamos con la primera fase del conocimiento de una historia, que es la ignorancia inconsciente. Al principio no conocemos la historia que queremos contar. Todo comienza con un tema, con un personaje, con una imagen, con una canción. Hay algo que nos llama la atención y entendemos que puede ser la semilla de un guión, pero todavía no sabemos de qué historia se trata. Si le das esa semilla a varias personas, cada una contará una historia. Pero incluso tú mismo podrías contar muchas historias con ese mismo impulso inicial. Por ejemplo, decides escribir un guión sobre bullying. Pero, ¿desde qué punto de vista? ¿Desde el agredido o desde el agresor? O tal vez sea más interesante contar la historia desde uno de los compañeros que es testigo del abuso y no sabe cómo reaccionar. O desde los padres del agredido que no saben cómo ayudar a su hijo. O también podemos contarlo desde los padres del agresor, que no saben qué han hecho mal en la educación de su hijo para que sea un abusador. O también podemos contar la historia desde el punto de vista del profesor, que ve cómo en su clase uno de los alumnos sufre bullying y quiere actuar y no sabe cómo. O
desde el asistente social que trabaja para varios colegios intentando luchar contra los malos tratos en las aulas. O incluso podemos contar la historia desde el punto de vista del policía que tiene que investigar por qué un niño se suicidó en un colegio. Desconocemos la historia y desconocemos todo lo que vamos a tener que hacer para encontrarla. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues obviamente buscar la historia y crearla. Pero eso forma parte de la siguiente fase. La segunda fase del conocimiento de una historia es la ignorancia consciente. En esta fase debemos buscar la historia que queremos contar con todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, que, bueno, vosotros si sois asiduos al podcast ya conoceréis la mayoría. Por un lado haremos un brainstorming, buscando todas las ideas sobre el tema que se nos ocurran. Las analizaremos y veremos cuáles nos interesan más. También podemos hacer mapas mentales para desarrollar esas ideas, mapas sobre el tema, sobre los tramas o sobre los personajes. La idea es que vayamos viendo todas las opciones que la historia nos genera y vayamos eligiendo cuáles formarán parte de ella y cuáles no. Existen podcasts tanto de brainstorming como de mapas mentales, por si acaso alguien todavía no los ha oído, y os dejo aquí el link para escucharlos. En esta fase también entra en juego la documentación. Buscaremos por internet artículos y ensayos que nos den ejemplos reales de lo que buscamos y que nos abran el abanico de historias. También haremos trabajo de campo, visitando los lugares donde pasa nuestra historia y entrevistándonos con las personas que tienen algo que ver con ellas. Si nuestro guión está protagonizado por un bombero, tendremos que ir a visitar parques de bomberos, intentar pasar días con ellos para ver cómo es su funcionamiento. También entrevistaremos a algunos bomberos para que nos cuenten por qué se dedican a ello, cuáles son sus miedos, cómo es su día a día, etc. Incluso a sus familias para ver cómo lo viven. En todo este proceso de búsqueda de la historia es cuando somos conscientes de lo ignorantes que somos. Según vayamos encontrando elementos que nos gustan para nuestro guión, nos damos cuenta de todos los que nos faltan y nos ponemos en su búsqueda. La historia va naciendo poco a poco en este proceso, en el que vamos incorporando y desechando ideas, personajes y hechos. Tenemos que hacer una búsqueda muy activa para encontrar una historia en nuestro guión que sea original, emocionante y nos motive a nosotros en primera instancia, ¿no? Porque, bueno, ya lo hemos hablado algunas veces, si esto no nos motiva a nosotros va a ser difícil escribirlo. La tercera fase del conocimiento de una historia es el conocimiento consciente. Después de la fase del desarrollo de la idea y la documentación, hay que centrarse en conocer nuestra historia. Hay que decidir quién es el protagonista, cuál es su debilidad, su objetivo a lo largo de la narración, los personajes que le ayudarán o impedirán la consecución de su objetivo, los obstáculos que tendrá el camino, la premisa que tendremos que defender como creadores, cuál es la trama principal y qué nudos tendrá, qué pasará en el clímax, bueno, en fin, todos los elementos narrativos que construirán nuestro guión. Y con todos estos elementos escribiremos la escaleta, en que veremos todos los pasos de nuestra historia y después pasaremos al tratamiento para escribir los detalles de qué pasa en cada escena, ¿no? De todo esto también hay podcast, ¿no? De escenas, de escaletas, de tratamiento. En ese momento ya seremos conscientes de que conocemos nuestra historia. De todas las historias posibles que podíamos contar con la semilla inicial, ha crecido un solo tronco con diversas ramas. Y nosotros ya sabemos qué árboles. La cuarta fase del conocimiento de una historia es el conocimiento inconsciente. Esta es la última fase, ¿no? La escritura del guión. Si hemos hecho bien las fases anteriores, conoceremos la historia y los personajes, tanto que casi no tendremos que pensar en ella cuando escribamos. Ese es el momento en que muchos dicen que los personajes escriben las historias ellos solos. Pasaremos a escribir las escenas y a describir con detalle los movimientos de los personajes y escribir sus diálogos. Pero, aunque nunca habían hablado antes, los personajes van guiándote inconscientemente con lo que dicen. Y no es por arte de magia, sino porque conoces tanto la historia que has automatizado los procesos de creación. Por supuesto que los diálogos los escribes tú, al igual que el conductor experto conduce él, aunque lo haga de forma automática. Pero en este punto hemos interiorizado tanto nuestra historia que las decisiones y soluciones que tomamos surgen de forma lógica y sencilla. En este punto ya sabemos si una nueva ocurrencia, ya sea nuestra o de alguien externo, encaja o no nuestro guión, ¿no? Es el momento donde lo típico, lo dejas el guión a gente que lo pueda leer, ya sean amigos, sean analistas, sea quien sea, y de repente pues te pueden sugerir cosas y hay cosas que están interesantes, pero de repente te sugieren algo que tú dices, en el segundo uno ya dices, no, esto no encaja con mi historia. Y bueno, luego te pones a pensar y lo puedes hacer y puedes encontrar un razonamiento de por qué no funciona. Pero cuando en el segundo uno
te lo han dicho y tú ya has dicho esto no funciona, es algo inconsciente. Es algo inconsciente que te ha dicho no, eso no está dentro de mi historia. Luego sí, luego lo piensas y ya puedes razonar por qué no. Pero al principio ha sido tu inconsciente el que te ha dicho no, eso no. Y llegados a este momento del podcast surge la pregunta lógica. ¿En qué fase de los 4 está vuestra historia? Está tu historia. Es el momento de que os hagáis la pregunta y que toméis las acciones necesarias para que vuestros guiones lleguen a esta cuarta fase en el que todo fluye de forma natural. Todo esto fluye porque hemos automatizado toda la historia, la hemos interiorizado y como que, bueno, pues sí que tienes esta sensación de que casi que es la historia la que te guía. Y con esto terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto las 4 fases de conocimiento de una historia en las que pasamos cuando escribimos un guión. Y si os ha gustado, os agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox o YouTube. Y si no os ha gustado, pues también, que caramba, que siempre se puede mejorar. Y recordaros que estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!